Cristovisión presenta Póngale Fe. Póngale fe, amigo mío, póngale fe. A la vida y al amor ten esperanza, que todo irá mejor. Póngale fe, Dios te acompaña en cada situación, que no te abandona, no estás solo. Abre tu corazón, escucha su palabra y cree en él. Póngale fe, amigo mío, póngale fe. Póngale fe. Póngale fe. Amigo mío, póngale fe. A la vida y al amor ten esperanza, que todo irá mejor. Póngale fe, Dios te acompaña. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su programa Póngale Fe, un espacio para compartir el don de Dios en lo cotidiano de nuestras vidas. Gracias a todas las personas, a todo el equipo que hace posible que cada 8 días estemos con ustedes y especialmente a cada uno de ustedes que desde sus hogares nos acompañan. También queremos agradecer por todas las manifestaciones de afecto, de cariño que nos hicieron llegar durante nuestros ejercicios espirituales. Y un saludo a las hermanas Paulinas que están en sus ejercicios. Bueno, esta tarde también nos estamos invitando para que nos llamen y compartan con nosotros al 747-0710 opción 3. El tema de nuestro programa en este día es la fe, una experiencia que debemos alimentar. Recuerden que estamos en el marco de preparación para la vivencia del año de la fe. Bueno, nos acompañan esta tarde unos invitados y unas invitadas muy especiales. Ellas son Rocío Torres, Laura Rosario y Fabián Suárez. Para ellos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por tu invitación. Muy amable. Qué rico que estén con nosotros. Bueno, ellos desde sus diferentes circunstancias, situaciones, tienen varias cosas en común. La primera es que son personas de fe, son personas creyentes, hombres y mujeres de fe. Segundo, que son laicos. Tercero, que están estudiando algo un poco particular, una experiencia muy bonita que están haciendo en sus vidas y es el estudio de la teología. Entonces vamos a hablar con ellos sobre eso. Por eso los invitamos para que nos llamen, 747-0710 opción 3 y la fe, una experiencia que hay que alimentar. Iniciemos nuestro programa escuchando un pasaje de las Escrituras. Entonces vamos a invitar a Fabián para que nos comparta. Está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículo 5. Del Evangelio según San Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Rocío, Laura y Fabián. El texto que acabamos de escuchar es un poco particular, porque es una petición que le hacen los discípulos a Jesús. En el capítulo 17 de Lucas, Jesús en los versículos anteriores les está diciendo a sus discípulos cómo hay que vivir esa experiencia de fe. Entonces les está diciendo hay que perdonar 70 veces 7, les ha explicado algunas cosas como, algunas formas como se lee en la experiencia de Jesús, la ley. Entonces los discípulos como que están ahí diciendo esto está como difícil, ¿no? Aquí esto es como muy complejo. Entonces la fe, que es don de Dios, también se experimenta en nuestros límites. Amén. La pregunta es, ustedes que son laicos, ¿por qué él estudia la teología? ¿Quién se arriesga a contestar? A ver, Laura. Bueno, pues mis estudios de la teología, como tú lo mencionas, empezó desde el 2008. El 2008 pues se me dio la oportunidad de entrar a la universidad por gracia de Dios. Y pues el comienzo fue muy difícil, el hecho de adaptarme a la universidad, al ritmo como tal, y pues el de empezar a tener unas experiencias de fe, pues que más o menos... ¿Tú venías de una experiencia de parroquia? Sí, mi experiencia de parroquia empezó cuando yo estaba en el colegio. Yo tenía 14 años cuando la empecé. Era una niña y pues gracias a mi mamá, que si me está viendo en casa, hola mami. Y pues gracias a Dios por ella
entré en los caminos de Dios, empecé a enamorarme de todas estas cosas y pues luego de un tiempo empecé con los estudios bíblicos en la escuela del Minuto de Dios. Y gracias a eso dije, bueno, quiero tener algo más serio, algo más sólido y pues ¿por qué no estudiar la teología? Algo más profundo. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? No, tremendamente bien. Ah, bendito sea el Señor. Qué bueno. Gerardo, compártenos, ¿por qué la fe es una experiencia que tenemos que alimentar? No, eso porque cuando le abrimos al corazón la entrada del Espíritu Santo, tenemos que estar siempre convencidos de que mi Dios existe, que está vivo, que está encima de nosotros en todo momento. Mira que yo llevé una vida muy grande, muy bonita, pero era en idolatría con todos mis hijos y mi esposa. Y en 2 años que llevo en el desamor, gracias a ese problemita, he conocido muchísimo más al Señor. Entonces le doy muchas gracias a que por esa idolatría con mi esposa, al haberse ido, sé que llegará el momento en que mi Diosito levantará su dedo y estará de nuevo en su hogar, reconciliándonos aquí en este hogar. Por eso tengo una fe grandísima que me la acompaña y me la alimenta mucho, perteneciendo a la comunidad neocatecumenal aquí en la Colina Campestre. Bueno, bendito sea el Señor, Gerardo, que el Señor te conceda entonces las gracias que está necesitando. Bueno, seguimos. Ya Laura nos compartía cuál fue su experiencia para este estudio de teología. Fabián y Rocío, cuéntenos, a ver. A ver, yo te voy a contar un poquito mi testimonio de vida, ¿no? Cuando yo me casé muy joven, terminé mis estudios de sistemas, me puse a trabajar y obviamente cuando quedé embarazada de mi hija, pues me salí de trabajar y me quedé en mi casa. Así transcurrió mi vida, todo muy bien y por problemas de mi matrimonio, ya de infidelidad, obviamente ahí fue donde yo empecé a buscar de Cristo, ¿no? Y ahí fue donde yo encontré a Dios como mi Señor y mi Salvador. Y que sé que por gracia soy salva, ¿ves? Entonces empecé a trabajar, a conocer y yo quería como entender más su palabra. Entonces empecé a estudiar en la universidad, a conocer más de Él para una transformación de vida de mi hogar, de mis hijos, para una mejor vida, una trascendencia. Y a raíz de eso fue que yo llegué a los pies del Señor y quise tener más conocimiento de Dios. Y estoy feliz porque mi vida ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Entonces, esto es una lucha diaria porque pues esto no es mágico, ni de la noche a la mañana, porque ya conoces a Cristo, entonces ya todo se te va a solucionar y va a decir, no, esto es un trabajo como pareja, como hogar, para que funcione. Todos los días tienes que alimentar y alimentar a tus hijos, alimentar a tu esposo y alimentarte en ti en la palabra. Nosotros con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, oramos con mis hijos todas las noches. Llegamos a la casa, cada uno pues hace sus tareas, sus quehaceres, pero por la noche siempre tomamos 5 o 10 minuticos, leemos un versículo de la palabra, la estudiamos. Yo que estudio teología en la Javeriana, hacemos una síntesis pequeña del versículo, qué es lo que Dios y el Espíritu nos quiere decir para que nos dé fuerza. Ese es el trabajo del matrimonio. Tiene que estar Cristo en medio de la pareja. Y de hecho las experiencias son significativas porque Rocío es casada, Laurita es madre soltera y Fabián es soltero. Entonces miren las experiencias desde que se va a casar. Fabián celebra. Bueno, Fabián, cuéntanos esta experiencia. Sí, bueno, en el transcurso de la historia personal de vida nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí. Es decir, de que está presente en medio de tus amigos, está presente en medio de la familia, está presente en el barrio donde tú vives, está presente en tu parroquia, porque la fe no es solamente una elaboración personal, la fe es una elaboración constructiva en comunidad.
Entonces, el hecho de la teología, ¿qué es eso? Simplemente la teología es la ciencia razonable de la fe. Y cuando decimos ciencia razonable de la fe, en otras palabras, es una experiencia muy personal que cada uno tiene sobre su idea de Dios, sobre su idea de amor, sobre su ideal también de formar comunidad. La universidad, como ya lo decía Rocío, es un espacio para profundizar, para enriquecer. Muchos piensan que los que estudiamos teología, la fe se nos va a acabar. No, al contrario, la fe se enriquece, la fe se tiene que fortalecer. Y al fortalecer esa fe, tengo la plena seguridad que Dios está ahí. Inclusive, queridos televidentes, el Señor está ahí presente más en los momentos difíciles. Cuando tú te sientes solo, cuando tú sientes que ya no hay nada más que hacer, no tengamos miedo. Cristo está ahí, nos da el empujoncito del Espíritu Santo, nos da las luces del discernimiento y por supuesto actuamos. De hecho, si tomamos en cuenta el texto que acabamos de escuchar acá, el de Lucas 17, ve que Jesús está diciéndole a los discípulos cómo es realmente la experiencia de Dios en la vida, ¿no? Versículo santo le está diciendo a los discípulos, si se te vienen a pedir perdón 50 veces al día, 50 veces al día tienes que perdonar. Bueno, yo estoy parafraseando el texto, pero es la idea, ¿no? Entonces, esto desde la fe es una experiencia fuerte. Sí, claro, como dicen, hay que poner la otra mejilla. Sí, sí. Y poner la otra mejilla no es fácil. No, para nada. Hay que tener mucha fe para Y sobre todo, hermana, es que las cosas de Dios no es cuando uno quiere, es cuando Él lo ve conveniente. En su momento oportuno y eficaz, el Señor, si le pedimos con fe, si estamos conectados con Él por medio de la palabra, por medio de la Eucaristía, por medio del amor al prójimo, de salir de sí mismo para entregarme a los demás, seguramente las cosas van a cambiar. Amén. Porque Dios es salida, Dios siempre se está dando. Por eso, con esta idea nos vamos a ir a comerciales, pero regresamos en unos minuticos para seguir compartiendo esta rica experiencia, porque la fe es una experiencia que hay que alimentar. Alimentar, amén. Amigo mío, póngale fe. Ya regresamos con Póngale Fe. En Librerías Paulinas del país encuentra nuestras novedades. Miren al futuro y la vida religiosa hoy. 2 libros especiales para aquellos consagrados y consagradas que buscan con su testimonio irradiarse y responder a los retos y los desafíos de hoy. Para mayores informes, comunícate al teléfono 528-7444 en Bogotá. Línea gratuita 018.000 116424 o consulta nuestra librería virtual www.libreriapaulinas.com. Te esperamos. Paulinas, una editorial al servicio de la vida. Misal Popular, 15 años llevando la palabra de Dios a tu vida. Excelente publicación mensual de Editorial Paulinas que ofrece las lecturas de la misa de cada día. Misal Popular, 15 años. Mayores informes comuníquese en Bogotá al 528-7444 o visite nuestro sitio web www.libreriapaulinas.com. Paulinas, una editorial al servicio de la vida. En Librerías Paulinas se encuentra nuestra novedad, San Maximiliano Kolbe. Hermosa historia de un santo que a sus 10 años de edad vivió la presencia de la Santísima Virgen. Pregúntalo en Librerías Paulinas del país o comunícate al teléfono 528-7444 en Bogotá. Línea gratuita 018.000 116424 o consulta nuestra librería virtual www.libreriapaulinas.com. Te esperamos. Paulinas, una editorial al servicio de la vida. En
Librerías Paulinas del país encuentra nuestras novedades. Miren al futuro y la vida religiosa hoy. 2 libros especiales para aquellos consagrados y consagradas que buscan con su testimonio irradiarse y responder a los retos y los desafíos de hoy. Para mayores informes, comunícate al teléfono 528-7444 en Bogotá. Línea gratuita 018.000 116424 o consulta nuestra librería virtual www.libreriapaulinas.com. Te esperamos. Paulinas, una editorial al servicio de la vida. Seguimos con Póngale Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio, en este programa Póngale Fe. En este día nuestro tema es la fe, una experiencia que hay que alimentar. Estamos con unos hermanos, son laicos y laicas que están haciendo sus estudios de teología. Porque muchas veces pensamos que la teología solo las estudian los sacerdotes o las religiosas o los religiosos. No, resulta también que los laicos hacen su experiencia, profundizan. Bueno, aquí hay una experiencia muy bonita y les cuento. Rocío es de una iglesia cristiana no católica. Laura y Fabián sí son de nuestra iglesia católica, pero lo interesante, lo significativo, lo hermoso de esta experiencia es que ella estudia su teología en una facultad de teología católica. Entonces la pregunta va en doble sentido. La experiencia tuya, Rocío, estudiando en una facultad católica con católicos y la experiencia de los católicos estudiando con personas de otras iglesias. Denominaciones. Sí. Pues a ver, te comento. Cuando un amigo me invitó a la iglesia cristiana, yo soy de la denominación de Casa sobre la Roca, iglesia integral. Hombre, pues allá me sentí bien, me gustó. Lo que me encantó fue el conocimiento, que no se quedan en doctrinas, sino en la vida diaria, en el trabajo diario de la persona, como familia, como tu trabajo, ¿cierto? Si te sentiste como más acogida. Claro, un caminar en Cristo, obviamente, pero pues yo en esa época pues no conocía. Y allá en la iglesia pues dictan Libli, que son 2 años, y un Falter también que son 2 años, y pues yo llegué y estudié allá. Y a ver, te comento, pues allá obviamente por ser una iglesia cristiana, pues se estudian autores evangélicos, ¿no? Claro, protestantes, Lutero, Bullman, exactamente, sí, muy pocos estudian los teólogos católicos. ¿Cierto? Viene de una raíz más luterana. Más luterana. Sola fe, sola gracia, sola Biblia. Pero a raíz de eso yo empecé a cuestionarme y a tener muchas preguntas que eso me hizo llevar a estudiar en la Universidad Católica, ¿cierto? Y te comento pues que maduré, no mezclo las dos cosas, me encanta, respeto lo uno, respeto lo otro, ¿cierto? Pero siempre estamos enfocados al mismo Dios, al mismo Cristo. Y la Iglesia Católica tiene cosas muy hermosas. Los teólogos católicos, curas, siempre hemos llegado a profundizar, a llegar a una mística en Cristo. Y eso me encanta, esto me encanta. Logras hacer ese encuentro de la experiencia, de la ¿no? experiencia como testimonio. Me encantó, sí, y me encanta. Y si algún día Dios me da la oportunidad a mí de trabajar, no sé, como profesora en el católico, yo voy a aportar mucho de mí. Yo creo. Y de las dos. Porque has recibido mucha experiencia. He recibido mucha experiencia y he tenido mucho conocimiento y conozco y trato de no dar mucha doctrina ni mucha carreta, sino más bien entrar en los pies de la persona que conozco, entrar en ellos, ¿cierto? Y saber su testimonio para saber que Cristo actúa y que está ahí y que te ama, que tú no necesitas
de tener un conocimiento así de grande y es que no son tanto los conceptos, sino la experiencia. Bueno, Laurita y Fabián, y de ustedes hacia unas personas que de pronto no comparten nuestra iglesia católica, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuando yo entré a la universidad, la primera amiga que yo tuve, y aunque parezca chistoso, fue Rocío. Fue la primera amiga que yo tuve en la universidad, y con ella ha sido todo un aprendizaje. Porque pues anteriormente uno era que no, que los católicos somos una cosa y que los evangélicos o los de otras denominaciones son otra cosa, entonces, sí, como el agua y el aceite. Cuando yo entré a la universidad y conocí a Rocío, aprendí cosas hermosísimas. Claro, que lo importante es que yo tenga mi identidad clara, claro, y en esa medida puedo entrar en diálogo con otros. ¿Tú qué piensas, Fabi? Mira, en primer lugar, agradezco a la Universidad Javeriana, lo digo con mucha alegría, porque en el trayecto del tiempo, de los años, de la vivencia cotidiana, he observado y he vivido que la facultad ha venido creciendo en esa apertura, en esa disponibilidad, en esa diversidad, no solamente de creencias, que si tú eres católica, protestante o ateo, o crees o no crees, no solamente eso, sino en la diversidad de regiones, de países, ver las culturas, ver todo este cúmulo de oportunidades que uno dice, Dios mío, o sea, eso yo no lo conocía, y eso hace que mi fe se enriquezca, eso hace que mi fe vaya creciendo, eso hace que la fe, como lo dije anteriormente, es una construcción familiar, salga a flote y en realidad, como ya le hemos mencionado, sea una experiencia de testimonio. Mira, ser cristiano, católico, protestante es la expresión de ser feliz. Ser católico o no es la expresión de decirle al mundo sí es posible, y sobre todo a los jóvenes, que sí es posible seguir a Cristo, un Cristo liberador, un Cristo que nos ama. De hecho, nosotros que creemos en un Dios Trinidad, la mayor expresión de la Trinidad es la diversidad, la pluralidad, ¿cierto? Entonces yo los voy a invitar a ustedes que están aquí conmigo, pero también a ustedes que están en sus casas, a que conozcamos el santo que recordamos en este día. Es una experiencia también muy bonita de construcción de fe, que obviamente pues con el tiempo y los contextos varían, pero es esa búsqueda profunda del don de Dios. Entonces los invito para que veamos el santo y su fe. 24 de julio. Charles McClough, santo. El santo presbítero de la Orden de los Maronistas Libaneses, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el cenobio de Anaya en el Líbano y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, viendo con gran austeridad, ayunando y orando. Desde muy joven había desarrollado una intensa vida interior y de oración. Pronto se despertó en él la vocación por la vida eremética, que de acuerdo con la tradición cristiana se debe hacer viviendo en soledad. Se retiró a la ermita de San Pedro y San Pablo, que tan solo tenía 2 habitaciones y un oratorio. Llevó esta vida durante 23 años. Se ejercitaba de diversas mortificaciones y en la oración continua. Dormía sobre el suelo y comía una sola vez al día. Ordinariamente oficiaba la Eucaristía hacia el mediodía, de tal forma que pasaba la mañana preparándose para el santo sacrificio y la tarde dando gracias a Dios. Vivía en el más absoluto retiro. El 16 de diciembre de 1898 estaba celebrando la Eucaristía hacia las 11 de la mañana, cuando le sobrevino un ataque de parálisis. Murió el 24 de diciembre y sus restos reposan en el monasterio de San Marón, actualmente meta de peregrinaciones y milagros incesantes. Fue canonizado el 9 de octubre de 1977 por el Papa Pablo VI. Bueno, hemos escuchado este testimonio tan bonito de este santo y tenemos una llamada. María, muy buenas tardes. Buenas tardes.
quiero compartir un ratico con ustedes sobre mi experiencia, sobre la fe. Cuéntanos, Mari. Bueno, la verdad, sobre la Iglesia Católica, nosotros todos los días nos alimentamos de la palabra diaria, ¿no? Lo de la misa, que siempre hay una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, y la lectura del Nuevo Testamento. Y si uno, pues, dicen que durante 3 años uno lee el Evangelio diario, uno ya ha leído casi toda la Biblia, y está la meditación, la explicación del Padre, y uno aprende muchísimo. Sí, eso es cierto, María. De hecho, mira, ¿cómo alimentar nuestra fe? La gente dirá, bueno, yo no tengo tiempo para estudiar teología, yo no tengo dinero, pero no, es que nosotros tenemos experiencias muy ricas. La oración es una de ellas, la lectura de la palabra, como tú muy bien lo dices, y para nosotros los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Palabra y Eucaristía son los alimentos que fortalecen nuestra experiencia de fe, así como los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. Entonces, eso debe ayudarnos. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo sí no me quiero ir con esta pregunta. ¿A qué le han tenido que poner fe? Así, cortico, sencillo. ¿A qué le han tenido que poner fe en la vida? Yo especialmente a Cristo. Sigo a Cristo en mi corazón. Me encanta el Evangelio y la alabanza. Evangelio y alabanza. Amén. Le he puesto fe a la lucha constante de la dignidad de la persona, porque Cristo sí lo hizo. Genial. ¿Y Laura? Le he puesto fe a mi vocación como madre, como estudiante y como hija y como hermana también. Mire, ya está dicho. Entonces, la fe es una experiencia cotidiana, es algo que vamos alimentando día a día. Es como todo, si dejamos de alimentar esta experiencia, pues ella va muriendo, se va callando, va dejando el corazón un poquito solo, ¿no? Entonces la idea es cómo alimentamos nuestra experiencia de fe. Para nosotros los católicos tenemos 2 elementos valiosísimos, la palabra y la Eucaristía. Y para Rocío, que comparte esta experiencia de fe en Cristo, la palabra, la alabanza. Una vez más, gracias a ustedes, gracias a Laura, Fabián y a Rocío. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por estar acá, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos cada martes. El Señor los bendiga y a todo lo que hagamos vamos a decir, póngale fe. Hasta pronto. Póngale fe. A la vida y al amor ten esperanza, que todo irá mejor. Póngale fe, Dios te acompaña.